Muy buenas a todos amigos, soy Tito Rubén y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo gameplay de un juegazo, de un título increíble que es el GTA San Andreas, amigos. Sé que algunos lo conoceréis, la inmensa mayoría, otros puede que no, y a esos que no lo conozcáis y a los que sí, os invito a que veáis esta serie de vídeos que vamos a hacer, un vídeo diario, básicamente, hasta que terminemos la historia del juego. No sé cuánto dura la historia, sinceramente, pero bueno, vamos a ir dándole. Yo la verdad que este juego me lo pasé completo, pero hace una cantidad de años que no me acuerdo prácticamente de nada. Pero de nada. Me acuerdo de la primera misión y del final, a medias, y poco más, la verdad. Así que creo que va a ser una experiencia bastante chula. Y esta intro tan larga no va a ser lo habitual en el resto de vídeos, obviamente, a no ser que os tenga que decir algo importante, pero es para aclarar este tipo de contenido que vamos a hacer, en este caso con el GTA San Andreas, que va a ser una serie de vídeos de 20-25 minutos a diario. Así que amigos, no me quiero enrollar más, vamos a jugar. Amigos, empieza la aventura. Aeropuerto Internacional, no me ha dado tiempo a leerlo. Francis creo que ponía o algo así, ¿no? Ni idea. Macho, estoy con cascos nuevos y me toca acostumbrar un poco porque insonorizan una barbaridad. La verdad. ¡Ay, que está muerto la mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena más grande! Por cierto, es la versión, el remake, ¿vale? No es el original, por eso se ve así mejor. Es que prefiero jugar este. Estoy más acostumbrado a los gráficos de ahora que a los de antes, la verdad. Todo es cuestión de acostumbrarse, pero prefiero hacerlo así, la verdad. Me acuerdo que al principio esta versión estaba muy mal hecha, tío. Hasta que la han arreglado. Así que en principio vamos a poder jugarlo normal. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. Quitando los personajes se ve muy bien el juego, ¿eh? El resto. Hell no. El resto del juego, la iluminación y todo. Bueno, y ahora cuando termine la cinemática lo vamos a poder ver mejor. Ease up, man. Damn. Man, damn. Watch your head. Toma. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Hostia. Sorry. My bag. Hey, man, my bag. Pues sin maleta se ha quedado. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Mola el tren, ¿eh? Lasky, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. Mirar el Maze Bank ahí en el horizonte, tío. Good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit Claro, me, este Carl. juego, para quien haya jugado a GTA V y no haya jugado a GTA San Andreas, pues básicamente está ubicada en la misma ciudad, ¿vale? De ahí que vais a ver un montón de cosas parecidas. Pero un montón. Y'all can't leave me here. Por cierto, si se escucha mal el audio o algo de nivel, que creo que está bien, está igual que los directos, ponedmelo por los comentarios, ¿vale? O si se ve muy mal de, no sé, de iluminación o algo, me lo decís. Por cierto, me tengo que afeitar los 4 pelos de puberto que tengo, macho. Madre que me parió. Oh, Bueno. shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Worst Heights places is in the all world. country. Now, I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Pues amigos, tenemos que ir ahora al barrio. Ya estamos jugando. Mirad qué bien se ve, ¿eh? Supongo que en el vídeo se verá todo bien. Qué guapo, ¿eh? Juegardo. Mira, mira la luz. Hostia. Vale, amigos. Pues vamos a pillar la bici y vamos que vamos. Se maneja igual que en el GTA V, pero creo que es por el tema del remake, porque creo que en el original cambiaban muchas cosas. Pero por ahora, por lo que veo, se maneja exactamente igual. Vale. Ah, bueno, no, mira, para frenar cambia. Claro, esto es para la vista.
Entonces, ¿como freno al cuadrado? Sí, vale. ¿Intentamos hacer un caballito invertido? No sé si se puede con la bici. Creo que con la bici no, con las motos sí. ¡Oigo! Que me llevo a la samaritana por delante, tú. A la buena samaritana. Grove Street. Home. At least it was. Ah, sí, sí se puede, sí. Hang up. Pues estamos aquí en casa de CJ, amigos. Tengo unas ganas de pasarme la historia de este juego, la verdad. Y no sé si os acordáis de que hay una ciudad, que hay un casino, tío. Que creo que se llamaba el Casino de los 4 Dragones Rojos o 4 Dragones, no me acuerdo. Iremos también al casino. No sé si poner la radio mucho por el tema del del copyright. En principio me debería dejar quitar los fragmentos que suenen la música. En principio. Así que seguramente escuchamos la radio bastante. Lo que puede pasar es que según me afecte el copyright o de la forma que me afecte, en plan si se bloquea el contenido en algunos países o algo, pues sí que puede ser que quite el audio entero y entonces a lo mejor me escucháis cantar o alguna movida y la música no la escucháis. Pero bueno, en principio quiero dejarla, vamos. Esta es la hermana de CJ, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. as he treat her right, disrespect Por you. cierto, tengo cascos nuevos, Don't say that. Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh shit. Cascos nuevos y un montón de set, macho. This shit's real fucked up. Mirad cómo estaban los anteriores, tío. What you mean? What, apart from your mother being dead? Hechos mierda. Things are going real Hechos bad. caca, perdón. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Claro, esta es toda la gente que ha fallecido, ¿no? De la banda. Del barrio. Están ahí como en el cementerio, ¿no? Ahora venía lo de las bicis, ¿puede ser? Sí, mira, ahí están. Ballers, drive by, incoming. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Bájale un poco el sonido, tío. Either you ain't forgotten that. Es que las voces se escuchan muy flojas, tío, pero los disparos se escuchan todo altos, Ahora después configuro eso. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Tenemos que seguir al Raider, que es este. Around here? CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? Estoy jugando con mando, por cierto. Yeah, it's Temple. Teclado y ratón me da un poco de pereza, la verdad. Estoy colocando. Se ve bien, Buah. Ah, se salta así. ¡Ostras! Bueno. Vale, si no mal recuerdo, había que ir por aquí. Vale. Toma. Creo que era por aquí, ¿no? Vale. Shit, a baller's car's onto us. Split up. Keep up, Ha motherfucker. dado varios balazos, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Uno por lo menos, creo. You just a liability, CJ. El tema de disparar de la puntería y todo eso, tengo que ver cómo lo voy a llevar, porque no sé si es automático, en plan asistido, no sé cómo irá, la verdad. Era por aquí ahora, ¿no? East Coast got you all dead Me now. acuerdo de algunas cosas de milagro. Porque hace muchísimos años que jugué esto. Y jugué la versión, obviamente, que no era el remake, la original. ¡Oy va! Anda, mira, dinero. No hay mal que por bien no venga, amigo. El atropello de ese inocente ha sido beneficioso. Come on, CJ. You can't keep Come on, up with CJ. that. Move it, CJ. The Fat Man. You embarrassing us, nigga. ¡Uy, va! Toma ya. Qué arte, Y ahora era por aquí. Casi 100%. Sí. Buah, no llega a ser por aquí, se me complica, Mira, he perdido gordura, tú. Cada día somos más amigos de Yados. Poco a poco. What's the matter, fool? You tired? Come on, man. You gotta keep up. Es como, fuck. Panza a panza, milurista. A su ritmo el colega, Ah, mira, si mantengo voy así. Es que va muy lento, tío. Me van a matar, macho. A ver si le dan a Raider o al Smoke. ¿Cómo se llamaba? ¿Big Smoke era? ¿O no? No me acuerdo. Creo que sí.
Bueno, que sé quien se haya pasado el juego ya sabe lo que acaba pasando, ¿no? Pero vamos a hacernos los locos. Vamos a ser amiguis. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Oh. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a Quiero ir un haircut. poco en plan libre, ¿vale? No quiero que todos los vídeos sean únicamente la historia, porque si no va a ser muy aburrido, muy monótono. Pero al principio sí que tenemos que hacer unas cuantas misiones. De hecho, ahora vamos a hacer otra más, por ir avanzando, porque si no, no podemos continuar. El tema de las armas y todo eso, creo que es más complicado conseguirlo si no avanzamos la historia. Creo que había un sitio para comprar armas, me parece. Al guardar una partida en el juego pasarán 6 horas. Es una Red Dead Redemption 1, también es así. Como dato. Vale, ahí creo que podemos pillar ropa, pero no me interesa mucho, la verdad. Quiero hacerme unas cuantas misiones e ir por libre. Esto es lo que no me gusta de algunos juegos así más viejos, What's up with you? que no pasa con todos, pero con la mayoría sí, que hasta que no te haces ciertas misiones del inicio y tal, no vas desbloqueando cosas, ¿sabes? Bueno, que eso en el GTA V también Man, pasa, what ¿no? you strapped for? Pero hay bastante más libertad. Aquí no. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always. Aunque aquí creo que con unas pocas misiones que hagas ya tienes bastante más libertad. Aunque hay partes del mapa... Ah, no lo puedo mirar ahora. Let's go, No. bitch. Ahora os lo enseño. Hey, Mirad. Os lo enseño y el mapa también. Vale, ¿veis que tenemos esta zona desbloqueada? Pues hay ciertas zonas que creo que es pasando un puente de estos, me parece. Sí, creo que era el puente ese. Bueno, a lo mejor son estos. No sé, pero hay varias ciudades, ¿veis? Esta es la del casino y todo, y ahí está el área esta 51. Esas cosas, ¿no? Pero para desbloquear estas zonas, si nosotros vamos ahora mismo, no vamos a poder pasar, ¿vale? En plan, de hecho, aquí no me debería dejar marcar. Pues no deja marcar, pero aquí sí, ¿vale? Entonces, claro, hay que avanzar en la historia para desbloquear esas zonas. Pero la verdad que tampoco es muy molesto, ¿no? Yeah, I think I. Vale, amigos, creo que ya se había lagueado por algún motivo. En plan, los FPS y todo eso. so when you running off again? Pero ahora creo que ya va bien, ¿no? I'm thinking of staying. Uy, lo que se mueve un montón en la cámara, tío. We were always here, fool. Yeah, but now No I'm sé. back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass a nut. You Estoy mirando en el OBS los FPS por si acaso va mal. Okay, thanks, homie. Yeah, don't mention. Podría ser. No debería. Tampoco consume tanto esto. A ver, estoy con todo en ultra, ¿no? Pero creo que estoy en 1080 o en 2K tampoco. Make yourself comfortable, son. Vamos a cortarnos el pelo, amigos. You asshole! What were you You doing wanted with my hip sister or in fly? that hot Dicen muchas palabrotas en la radio, ¿eh? No me gusta, la verdad. En la radio del juego. ¿Qué corte nos hacemos? Bueno, ¿cuánto dinero tenemos? 378. A ver. Oh, a diamond! So you do love me. Poco rarete este, ¿no? César y Perilla. I don't even know what I was mad No está tan mal. about. Do you wanna go with César y Barba. Nah, el afro no, el afro no. A ver el rizado este. Bueno, a ver, rizado en tu pueblo, ¿no? Porque aquí por lo menos rizado. Creo que voy a dejar este, el de César y Barba. Mola más este, ¿no? Vamos a comprarlo. Go, son. Ten, 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 ten. Hope you Taran, figure tan, out pam, longer pam. this time. Oh, this time, bro. Pam, para, pam, pam. Vale, amigos, habréis visto un pequeño corte y es que se me estaba petando el juego. Porque vamos a dejarlo ahí. Cosas de la vida. La gráfica que cada día, no sé, está más fastidiada, yo qué sé. well stacked, sir. Para que no vaya esto, ya es delito. Vale, básicamente estábamos con Raider fuera, como habéis visto. Y lo que pasa es que tenemos que entrar aquí a comprar. Have a nice cheesy day. Vamos a pillar una reventadora de estas.
Una hamburguesa. Vaya nombre, ¿eh? Reventadora. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. Ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. ¡Hostia! ¡Ostras, que diga! This pizza parlor's no pushover. Vamos a atropellarlo. ¡Uy! ¡Uy! What you Y waiting nos llevamos la for, bro? escopeta. Take us back to the grove, motherfucker. Toma. Ah. Pues es que tiene poca vida el colega, ¿no? Me la llevo. Para mí. Vámonos. ¿Cómo era el freno de mano aquí? Vale, es igual que en el 5. Uy, ha pegado ahí tironcillos. Ahí va. Que como antes ha fallado el vídeo, tío. Ahora estoy pendiente todo el rato de eso, macho. Pues llegamos. Otra misión hecha, ¿eh? Esta misión la verdad que me acordaba y es bastante rápida. Hemos tardado muy poco. Later, homie. Pues ya tenemos escopeta. Vale. Vamos a hacer la siguiente misión. Esto es carrerilla pura para cada vez desbloquear más cosas y luego ya iremos más calmados, por el modo libre y todo. Obviamente. Who's here? It's Running Man. What, you think you back on the set? I told you that, bruh. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back on the set. The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on. Oh, qué bien se ve el bote del spray, ¿eh? You already En el original se veía mal, pero mal. Let's see what you got, poor chop. Ostras. Qué guapo. Pues vamos. Voy a poner la radio, va. Es verdad que aquí ya había ruleta. ¿Dónde está la de Rock, tío? ¿Cuál era? No la veo. Radio Los Santos. Radio... ¿Era la X, la de Rock? Sí. Sí era esta, sí. Esto en la plataforma morada no pasaría nada. Es lo de la música. Pero como son vídeos es lo que hay, amigos. Y las misiones estas, la verdad, no sé si me las llegué a hacer todas. En plan, no son misiones como tal, son coleccionables. Que es pintar todos los grafitis. Puede ser que sí que me los hiciese en su día, ¿eh? No me acuerdo. Vale. ¡Ay! La poli. ¿Cómo se pegaba, tío? ¿Al círculo también? Como en el resto del juego. ¿Dónde está el otro? Aquí, ¿no? ¡Ahí va! No le puedo echar... Sí, sí puedo, sí. ¿Cómo cambio? Vale. ¿Cómo se esquiva? ¿Se podía esquivar? No, no. Bueno, espérate que eso se está liando un poco parda. Es que yo también. You calling me a mark, huh? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Ahora. ¿Cómo que tarda en disparar, no? Ay, mira, tengo una pistola. Bueno, que lo acabo de conseguir ahora. ¿Quién me está disparando, tío? ¿Otro poli? ¿Dónde? Me la llevo. No sé si se podía esquivar en el combate. Creo que no, ¿no? Bueno, no me suena, vamos. Más adelante lo comprobaremos, eso seguro. ¡Ahí va! Joder, la IA es buena de los polis, ¿eh? Conduciendo, me refiero. Me ha bloqueado bastante bien. Eso en el GTA V no pasa. Vamos a intentar perderlo. Tengo que acostumbrar a la conducción de los juegos de San Andreas. Estoy pisando al máximo, tío. Esto es metálica, tío. Puede ser, ¿no? Ah, mira, no me ha hecho falta perderla. Vale, bien. Ah, bueno, ahora me toca a mí perderla en solitario. No, hombre, no. Vamos, vamos, vamos. Tengo que perderla. ¡Ah, no! Que sigue la misión. Creí que ya había terminado. Me cago en 10. Ay, 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 ay. Voy a hacer el graffiti este de atrás. No, tío. Y hay vallas aquí encima. Los de la banda esta.
No fastidies. Bueno. Voy a perder la misión, amigos. Está complicado. Complicado. Iba a decir complicated, complicado. Me meto aquí dentro, en el Clocking Bell. Voy a curarme rápido. ¿Pueden entrar aquí dentro? Eso sí que no me acuerdo, ¿eh? Rápido, que es para hoy. Han puesto ensalada.jpg y lo han pegado ahí. Ya me curó de sobra, ¿no? A lo mejor con una ya me curaba, no me acuerdo. Si comían mucho, vomitabas, tío. Me van a dejar poco fastidiado. Ahí va, no, hombre, no. Vamos. ¿Por qué no me deja pintar? No, pero... Porque estoy muy cerca, a lo mejor. Sí, ¿no? Cuesta apuntar con el mando, ¿eh? Nah, estaba claro. La he liado fuerte, la verdad. Disparándole a la poli. Ay, mira, se puede reintentar. Esto en el original no pasaba, ¿no? Bueno, a lo mejor sí de no me acuerdo. Creo que no, ¿no? También te digo que el último punto de guardar es literalmente el inicio de la misión. No sé para qué lo ponen, pero vale. Everyone does. Let's face it, the Midwest is full of retards. That's why we've got the fastest growing population, a massive economy, and absolutely no history or culture. You used to be able to work, but... Aparcado. Vamos a pintar esto rápido y no le vamos a disparar a la poli, ni le vamos a pegar, ni cosas raras. Cosa que no hacemos en la vida real. En la vida real le pegamos y todo. Al menos yo, no sé vosotros, la verdad. Yo os recomiendo que lo hagáis. ¿Te imaginas? Es broma, por si hay algún desubicado. Toma. Vale. Me ha saltado automático, tío. ¿Salta automático? De toda la vida dándole al cuadrón. Bueno, en plan, antes estaba saltando dándole al cuadrado. Pues no sé. Ay, aquí la poli no me ha pillado. No me ha puesto una estrella. Qué temazo. Calculo mal la frenada, tío. Yo creo que se conduce mejor que en el original, ¿eh? ¿Esto no era de una franquicia de comida mexicana, tío? Los dibujos estos. Sí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Chelinda o algo así. A lo mejor me acabo de tirar yo aquí un triple. Fuera del aro. Porque no me acuerdo, la verdad. No sabía que si le apuntabas a los vallas con pistola, algunos te levantaban la mano. Porque antes me han levantado la mano este. Como en plan, las manos. No, que solo quiero pintar. Bueno, a ver, son la banda rival. Ya puestos un tirito no hace daño a nadie, ¿no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el cursor? Ven. Buah, con el mando cuesta, ¿eh? ¡Ay! Los pitufos. Ahí va. Los maderos. Que hay otro aquí. ¡Ay, verdad! Faltaba este. Vale, era por aquí atrás, creo, ¿no? Para subirse. Claro, ahí me sale que es X, pero yo estoy jugando con el mando de Play, ¿vale? Entonces, luego tengo que configurar. Es que no sé si en este juego se puede jugar con mando de Play. Luego lo miro. Para mañana lo miro. Vale, pues ya estaría. Es que son 100 grafitis en total, ¿eh? Parece poca cosa, pero es un puñado fuerte. Eso es una tarde entera de pillarte... Bueno, entera... Sí. 2 horas por lo menos o 3 de pillarte un vídeo, ir a todos los lados. Luego que no tengas ninguno repetido. No, pero hombre. Tira poco el coche. Como en todos los juegos. A ver cómo derrapa. Vale. Por cierto, había misiones de la autoescuela que te subían la conducción, me parece. Y hacías unas cosas chulísimas, tío.
Tenemos que sacarnos eso, cuando lo desbloqueemos. Supongo que ahora no tenemos desbloqueado ni de broma. ¿No? Hey, you gotta keep it real, man. Hoy en el vídeo de hoy yo creo que solo vamos a hacer misiones. All they do is sell yay and ruin the place. Por lo menos, Beat up is only a couple no porque yo quiera, sino porque tampoco quiero que sea muy largo el vídeo y para avanzar lo suficiente creo que tenemos que hacer misiones ahora mismo y ya está. ¿Sabes? Me refiero, cuando terminemos las misiones ya va a terminar el vídeo, literal. Ya vamos a llevar 25 minutos o por ahí. Que no quiero que los vídeos sean muy largos tampoco. puff of smoke, sweet, and you know yours. ¿Qué me ha dicho de la flecha de arriba, tío? Me ha salido ya algo, un consejo a la izquierda, tío, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Oye, esta misión me acuerdo, que es la del tío que está todo reventado aquí dentro. Sí. Ay, mierda, le... Ah. No he dicho la palabra, caca. La he liado, tío. Ice Cube. I don't know. Hey, check it out. Somebody's selling one of the homies. Claro, porque es que me lo salto sin querer, pero básicamente hemos visto a un viejo amigo todo reventado por darle a la mandanga, como diría el Fari. Y pues tenemos que ir a cargarnos ahora a estos. Ah, tengo que atacar cuerpo a cuerpo. Toma. Que no, creo que esquivar no se podía. ¿Cuánto le tengo que dar? Ha costado, ¿eh? Man, I know this cat. He a Creía que se había crasheado, tío. Ha durado mucho el fundido a negro ese. in Idlewood. I know this place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Qué movida lo de los territorios de las bandas, en verdad. ¿Por qué se ha quitado la música? Ah, vale, porque están hablando y se baja. Vale. En verdad sigue sonando, solo que no se escucha casi. Ahí. Qué temazo, eh. Today, ¿cómo era? It was a good day, ¿no? Era el título. Otro día iba con mi vecino por los pasillos del instituto tarareándola. Pero no me acordaba de la letra. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs. Vamos los dos ahí. Damn. Flow, Grove Street. Flow CJ. Fuck them. No le puedo meter un tiro y ya está. Going down. Bunch of these Que motherfuckers. puedo, sí. Welcome to the family, fool. ¡Uy! Me ha dado. No me ha dado tiempo a esquivarlo. Get out my face. No, pero ¿por qué le empieza a pegar al suelo por la cara? ¿No había un bate por aquí? Eso sí que me suena. My hands are dangerous weapons. Hey, I'm big when I'm standing on my wallet. Ahí todo reventó mi colega. No había por aquí un bate, tío. Me suena mucho, pero no sé, se ve que no. Tío, Ay, mira el charco de... Ostras. Qué guapo. Es que mola mucho verlo. Ha sonado esto muy sádico, lo que acabo de decir de muy guapo el charco de esto. Del fluido rojo. Pero lo digo en general por las texturas, que al estar acostumbrado a jugar el original, pues jugar a este como que alucina bastante, ¿sabes? Gang later. But now, this is bask in the silence of victory, motherfucker. Los neones esos, mirar qué guapos, tío. A ver. Mira los neones, qué bien se ven. Wow. ¿Cómo derrapa de... Vale, tarda mucho en girar. Ok. Uy. Los maderos. Los pitufos. Josh just broke the vodka bottle on your nightstand. Chris did it. Aparcado. Now that the bait Cada has vez been que pushed aparque back, después de una misión, tengo que decir maybe these aparcado, fools ¿vale? should be up for some real Ir brain. acostumbraros. Acostumbrando. No sé hablar. Y con los cascos, tío, no me escucho la voz, tío. Me raya un huevo. Acostumbrándoos. Acostumbrándoos. Sí. O sea, lo he dicho bien, sí, ¿no? No sé, estoy fumado. Fumado de amor por la vida.
Respect has to be earned, sweet. Acostumbrando. Just Sí, like de money. hecho bien. So what you saying? You don't respect Parece que no me? se What habla I'm ahora. saying is, Speak up, nigga. Joder con la palabra N, macho. Man, shit. Hey, man what's going cannot on? live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, tried man. You that gotta shit, be man. hungry, man. Yeah, I What can you Chin. fools trying to eat? That's What about wrong. some tacos? Tacos again? Vale, Hell no. creo que esta es la última misión que vamos a hacer por hoy, amigos. Chicken. Que esta Carl, creo you que era un tried. poco Look larga. like he No me gonna acuerdo. pass out. Bueno, más que las otras. Eso seguro. Que las que acabamos de hacer, me refiero. How moms get killed? We gotta talk about it. Buah, cuando tengamos que hacer la misión del tren, me va a dar la risa, How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you. Tío, ¿por qué derrapa tanto el coche, colega? Una cosa loca. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Toma. Aparcado. Cuando me da por algo, macho. You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9. Number Fat 9. boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese. Esto de que pide tanto tiene explicación luego en el juego, ¿eh? Más adelante. Luego más adelante los que no lo hayáis pasado lo entenderéis. ¿Por qué tarda tanto You know I gotta know en about pedir? mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, is all. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Mira, ahí hay un graffiti. Hey, don't we got beef around here? No tiene como los ojos raros el Big Smoke, tío. Son como raretes, ¿no? I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Y mira, ya no tienen los dedos de las manos pegados. Ahora tienen como huecos. Shit, them motherfuckers have En el original los tenían así, todo pegados. Drive by. Stand back Pew, here, CJ. Get it, go. It's a damn crowd like these niggas. Why you ain't blasting, Smoke? I'll shoot him when I'm Let's go. I ain't stuffing, homie. Yo no tengo arma para disparar, ¿no? Ahí va. Shit, this is a great sack. No, que explota. Ya, no sé cuánto tarda en explotar. Vale, no tarda mucho. Move it, CJ. Those fools are trying to enjoy our death. Come on, CJ. Earn your keep. Tío, es que tiene como autoapuntado esto, no me mola, Pero eso creo que se puede cambiar. Vamos a mirar si lo podemos cambiar. Jugabilidad, puntería... No, la clásica no. La clásica es nada más mala que arrancado, colega. Voy a poner el libre, Y fíjate que estoy con mando, pero es que tan asistido no me termina de convencer. Ha pegado un bajón, ¿vale? Como un tironcillo, no os preocupéis. Es que no sé, está como bugueado. Cada vez que abro el mapa como que luego pega tirones, macho, en los juegos. Una cosa. Como deja de cargar todo y se tiene que volver a cargar, ¿sabes? Las texturas, todo. De hecho ahora está pegando varios. And that's why you love me, baby. No sé si será cosa de mi gráfica que está ya un poco para la basura. O será porque sigue mal optimizado el juego. Yo creo que ya no está mal optimizado, pero bueno. De hecho, el Vice City lo estuve jugando y va... Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, Y let's go. gráficamente yo creo que se ve mejor el Vice City que este. Por el tema de las luces y los neones y todo. Who was with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, home. What? Nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's... Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Nos ha vendido hierba buena. Hierba de la buena. $200 por una misión normalita,
Wow. ¿Nos da tiempo a otra? Vamos a hacer otra, va. Ah, claro, que me tengo que bajar, que esto, tío. Si es un lobo, me come, macho. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Man, you a true Watch friend. yourself, dude. Ya que viene eso de que no abandone la ciudad. Eso que es por lo de los puentes. ¿Cómo va a ponerle ahí un contexto? Contexto, joder. Dang, what is this shit? Porque hay veces que me sale como un acento así del sur. Give me 15, motherfucker. Contexto. I'll write it down in a sec. Contesta. I ain't gonna pencil whip you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you Bueno, en think? este juego se podía jugar al billar, eh. That does it. That's game null and void, Sinceramente, So, what kind of guns we working aprovecho para hablar en los ratos estos porque, bueno, que lo quiera leer, que lo esté leyendo, Well, pero what you gonna do if the ballers roll? para que a algunos no se les haga tan aburrido. Say, what happened to Emmett? Emmett. Que intenté jugar al GTA 4 porque digo, hago una serie de GTA 4. Emmett, on the other hand, Pero ain't es got que en PC shit. está Well, until we get pero that plug, we optimizado, gotta pero deal mal, with mal, cat ¿eh? that always Pero been mal, here for us. pero mal, Emmett Seville pero mal, mal. Boulevard No, family. es We una ain't too locura. close Está these muy mal days, hecho. but nonetheless, I Y think se pueden we descargar should mods y tal, get pero ya me ourselves dio strapped pereza. up. Come Me on, man. cargué uno, no iba y lo hago al GTA San Andreas, que tiene más cosas, en mi opinión, que el GTA 4. Que me encanta el GTA 4, Hey, man, your vehicle is garbage. pero tiene más cosas esto. What happened to the ¿Aceptar family? qué? Where the love at? Me salía darle a la flecha de arriba para Seville aceptar. wrongs temple. No le he dado algo, pero no sé qué sería. Que he aceptado como tal. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. Ahí va. You're a thief. Eso lo paga el ayuntamiento, no pasa. Remember Ahí me. va. Yo también. Top. Eso ya. Give it a red smoke full of shit. ¿Qué misión era esta? La de pintar el... Ah, no. Esto es lo de las armas. I'm saying. Que no sé si se podían comprar aquí, pero el caso es que el tío este daba armas o algo. Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brian, say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. Brian, que era otro hermano de este que falleció o algo. Get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Estoy full delicado con las palabras, ¿eh? No quiero decir palabras Die, little glass ball of ni food. palabras fuertes. Por eso digo fallecí. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Vale, ahora tengo que ir para esto. Buah, es que con la puntería libre... Espera, vamos a bajar la sensibilidad. Al apuntar... Primera persona se puede apuntar. ¿Desde cuándo? Vale, voy a bajarlo. A lo mejor lo baja un toque de más, ¿eh? A ver ahora. ¿Veis lo que os digo que pega tirones? Con el inventario. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Voy a poner el auto apuntado, ¿eh? Habrá que aprender a usarlo un poco, pero... Es que si no, tío... Complicated, ¿eh? Que para misiones como esta, mover el joystick para darle a cada cosa. A ver. Yeah, I'm the best there ever was. Yeah, Bueno, así es como que tarda en apuntar. Eso supongo que según mejore uno según vaya uno mejorando el tiro, la puntería, supongo que eso cambiará, ¿no? ¿Se podría mejorar la puntería? Pues sí, ¿no? En este juego es que se puede mejorar casi todo. Bueno, puedes ir hasta el gimnasio, Check imagínate. out Special Agent Big Smoke. ¿Cómo se rueda? Ah, vale. Es verdad que agachado tiene uno más puntería. Ah, you're making Pero me so es puntería asistida, pero completamente. La clásica era así, no sé qué diferencia. Al depósito del coche. Vale. Es verdad. Espérate, me agacho. ¿Y cómo se hace el barrel para rodar? ¿Se puede? Ah, vale, agachado era. De un tiro
explota? ¿O es que falla el resto? Bueno, es que no sé si falla el resto y le da un tiro o le he dado todo. Creo que los he fallado, vamos. Ostras, cómo explotó de un tiro eso. Bastante chetado, ¿no? Ay, chapa me está dando el colega. I seen newer cannons than this strap in the museum. Where we going? Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. What's going on? Ahí va, la farola. Pretty fucked up. Es que me ha aparecido frente a la en plan de repente la farola, ¿sabes? What are you talking about? Había furgones que daban dinero también. Sometimes it seems real, but other times there's no choice at all. At least you still talking Ahí va. shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Tío, nada más se sube la rueda un poco que no toque. Se va el coche de hacer puñetas, ¿eh? No una cosa. Parco bien, como Dios manda. Me como 5 farolas, pero parco bien. I see you around. Later, Smoke. Le llaman. Speak. ¿Cómo le cabe el móvil ese en el bolsillo, tío? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing. Vale, que es verdad, esta misión hay que vestirse de verde y ya está, básicamente. There's a Bingo around the corner from the gym in Gatton. Los Vinco, tío, que también están en el GTA V, Y en el GTA 4, no sé si había Vinco, la verdad. Tiendas así, no me acuerdo. Aparcadísimo. Está pegando tirones, tío. Este es poco hasta donde viene siendo, tú sabes, de la gráfica esta con él. ¡Oh, qué temazo! No se escucha cuando sirvo en el micro, mira. Se escuchará raro. ¿Dónde me compro? Aquí. Pam, 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 pam. Wow, wow, wow. Camisa verde. Hoy me compro una camisa verde. No, sudadera mejor. Que la camisa era un poco fea. Bueno, no. La sudadera tampoco es que. Y con la R de Rockstar, no, quita. Tenemos que tener nuestro propio estilo. No hay que hacer publi de empresas. Por mucho que queramos a Rockstar. Lo adoramos. Ah, pues no era tan fea como yo me pensaba. No había una que era como de cuadros así un poco holgada. Era raro. Me llevo esta. No está del todo mal, ¿no? Voy a comprarme más ropa, va. Piernas. Boxers. Ostras, es verdad. El pantalón beige, ¿cómo quedará? No queda mal. Quedarían mejores los vaqueros azules a lo mejor. A ver. Ah, que espera que hay más. Vaqueros verdes. No, vaqueros verdes no. Eso ya sí que es horterada que te cagas. ¿No eran los que ya llevaba? Parecido, ¿no? Nada, voy a ponerme los beige. Qué pedazo solo, tiene la canción esta, macho. A ver, no me termina de convencer, pero tampoco podemos pedirle mucho al GTA San Andreas, ¿eh? ¿Hay zapatos? No, ¿no? No hay zapatos. Son todos zapatillas. Ah, bueno, mira, esta es la High Tops. Estoy intentando combinar todo lo que puedo, pero hay poca variedad, amigos.
Cadenas... Complementos. La gafas de broma esta, ¿sabes? El pañuelo verde es que te tapa la boca, tío. Entonces no quiero ponerme eso. Ah, mira, se puede poner... Gorro de punto. Claro, lo del pañuelo rapero será de Flow Tupac, ¿no? Hey, looking for a fight, muñeca? Creo que lo vamos a llevar mejor sin gorro, ¿no? Sí. Aunque con el Flow Tupac con uno negro puede estar muy guapo. Sí, es el Full Tupac. Bueno, y más rapero, ¿no? Pero yo creo que el más conocido es el estilo de Tupac, ¿no? Vamos a dejarlo así, por ahora. Always the pleasure, sir. Vamos a ir a guardar partida y despedimos el vídeo. Que yo creo que hemos avanzado bastante, la verdad. Y ya hemos desbloqueado lo de las armas, me parece, para comprar. Que lo iremos a mirar en el siguiente vídeo, cómo se compra y todo eso. Vale. Uy, casi me meto en la misión, tío, por inercia de la vida. Espera que me llama. Yeah. Hey, CJ, Yeah. wait. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect Ah, sí, lo de ir al gimnasio, vale. ¿Veis? Vamos desbloqueando más cosas. Hay cosas como estas que si no avanzas un poco la historia no se desbloquea, ¿sabes? A lo mejor estás ahí disfrutando en modo libre, pero te faltan cosas, como el gimnasio o lo de las armas. No renta. De hecho, en el siguiente vídeo haremos unas cuantas misiones. Y después yo creo que ya tendremos modo libre medianamente completo, ¿sabes? Así que yo creo que en el siguiente vídeo ya vamos a poder jugar bastante bien, la verdad. Pues amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este primer vídeo de esta serie que la verdad creo que va a molar muchísimo. Y es que además el juego, es que parece que no, pero gráficamente entra muy bien, ¿sabes? Es que a día de hoy jugar el original, a mí como jugador de juegos recientes más o menos, me sería bastante incómodo visualmente. Y a nivel de mecánica, ¿sabes? También. Así que nada amigos, cualquier cosa ponedme por los comentarios, sugerencias, si veis que algo se ha escuchado mal en el vídeo o había algún problema y tal, me lo decís también para solucionarlo en el próximo vídeo obviamente. Y pues nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado amigos, darle like, suscribiros y echar un vistazo a los vídeos similares que os dejo en el canal para seguir disfrutando de este contenido tan especial. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.